Buenas tardes con todos, mi nombre es Ana Sevilla y este es el curso de Historia Andina modalidad en línea. Estamos en el módulo número 6 que se titula ¿Cómo se formaron los estados nacionales en América Latina? Y dentro de este módulo vamos a hablar de la sección, la sección 6B que se llama Problemas en la formación del Estado. Entonces, comencemos. En esta sección vamos a analizar los principales problemas que debieron afrontar las nuevas repúblicas desde su independencia hasta aproximadamente 1850. Hablaremos de la crisis fiscal, de la recesión económica, de la crisis de legitimidad, del militarismo, del caudillismo, de la ruralización y privatización del poder político y finalmente del regionalismo. El análisis de estos desafíos nos invitará a hacer un balance de la independencia. ¿Fue positiva o negativa? Comencemos entonces con el primer punto, que es la crisis fiscal. La crisis fiscal se compone de dos partes. La primera es la deuda de la independencia y la segunda el debate sobre el tributo indígena. Las nuevas repúblicas debieron comenzar su vida independiente con sus arcas fiscales vacías. ¿Y por qué se dio esto? La Guerra de la Independencia fue prolongada y costosa. Desde 1809 hasta 1825, estos países se endeudaron con Inglaterra para comprar armamento y mantener a los ejércitos libertadores. En el caso ecuatoriano, la Guerra de la Independencia se terminó de pagar hace pocos años y de hecho a poco de la independencia muchos países se declararon en mora, incapaces de pagar intereses sobre la deuda a los tenedores de bonos ingleses, lo cual provocó un crash de la bolsa en Londres en 1826. Entonces ese es el primer detonante de la crisis fiscal, la deuda de la independencia. Y otro detonante de la crisis fue el hecho de que una de las primeras medidas de los patriotas fue abolir el tributo indígena, que se cobraba desde la conquista. De manera que el Estado no podía contar con estos ingresos. El tributo indígena fue restaurado a pocos años de la independencia en aquellos países donde existía una gran población indígena, como fueron los países andinos. En el Ecuador, por ejemplo, el tributo indígena rendía 900,000 pesos al año y se cobró, igual que en el Perú, hasta la década de 1850, contrariando todos los pronunciamientos de los primeros patriotas en contra de esta afrenta. Entonces, en definitiva, las nuevas repúblicas iniciaron su vida dentro de un contexto económico complejo, en el cual el comercio estaba paralizado, pues habían perdido su principal mercado, que era España. No había posibilidad de obtener ingresos por la vía de impuestos de aduanas, no se cobraban otro tipo de impuestos, pues habían abolido los impuestos coloniales, como las alcabalas, y la vía más frecuente para obtener recursos para el Estado fueron los empréstitos forzados y las requisas de animales, contra lo cual los nuevos ciudadanos no podían oponerse. Entonces ahí una breve descripción de la primera dificultad que es la crisis fiscal. Hablemos ahora de un segundo tema, la recesión económica. Y este es un efecto también directo de las guerras de independencia. Entonces, otro problema que afrontaron las nuevas repúblicas sudamericanas fue el hecho de que su aparato productivo quedó totalmente destrozado, justamente por efecto de la guerra. Ejércitos de ambos bandos destruyeron todo lo que encontraron a su paso y se apropiaron del ganado en las haciendas para alimentar a la tropa. El comercio también sufrió el impacto de la competencia de los comerciantes ingleses, quienes estaban a la expectativa de la fundación de las repúblicas independientes para inundar sus mercados. Pero en realidad, los ingleses sobreestimaron la capacidad del mercado americano y muchos comerciantes ingleses se fueron a la quiebra. La capacidad de consumo de los habitantes de las nuevas repúblicas era en extremo limitada, puesto que la mayoría de la población se hallaba enfeudada, o sea, organizada bajo sistemas feudales, en las haciendas o al margen de la economía de mercado. Entonces ese fue el segundo problema,
la recesión económica. Vamos al tercero, la crisis de legitimidad, que esto fue un gran desafío para los nuevos estados latinoamericanos. La ruptura del orden colonial exigió desmantelar el aparato de Estado. Obviamente, armar un nuevo Estado, acorde con las nuevas realidades, fue un proceso largo y difícil. Un nuevo Estado republicano, con una nueva burocracia, nuevas autoridades, etc., debió primero adquirir legitimidad, tarea que no era fácil, especialmente por todas las razones que hemos discutido anteriormente. Élites regionales con intereses diferentes que pugnaban entre sí para captar el poder. En países como Ecuador, esta situación era más grave por las dificultades en la comunicación entre regiones, como por ejemplo entre costa y sierra. El viaje de Guayaquil a Quito, antes de la llegada del ferrocarril, se lo hacía en diligencia y con arrieros para conducir mercancías, y demoraba alrededor de 3 días. Había mucha desconexión y desconocimiento entre regiones. Y esto, por supuesto, ahondaba el problema de legitimidad de un gobierno central. Vamos ahora a la cuarta dificultad, el militarismo. Otra vez, una consecuencia, al igual que la recesión económica, al igual que la deuda, son todas consecuencias directas de las prolongadas guerras de independencia. Entonces, imagínense que después de tantos años de lucha, los militares no querían volver a sus cuarteles y frecuentemente se levantaban en armas. Muchos de los primeros gobernantes de las nacientes repúblicas fueron militares del ejército patriota. El general Flores en Ecuador, el general Páez en Venezuela, el general Lamar en Perú, el general Santa Cruz en Bolivia, etc. Más grave aún fue la situación con la tropa, que finiquitada la guerra se vio sin posibilidades de ubicarse en actividades productivas y se dedicaron a la piratería y al bandolerismo, como salteadores de caminos. Estos excombatientes también se pusieron al servicio de caudillos y líderes regionales, como fueron, por ejemplo, los chihuahuas que se levantaron en armas en favor del gobierno seccional de Rocafuerte, en la pugna por el poder que mantenían gobiernos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Vamos ahora al quinto problema que enfrentaron los estados después de las guerras de independencia, y este es el caudillismo, un fenómeno típicamente latinoamericano. Y aquí les puse una caricatura de Mafalda que hace un poco de broma sobre el problema del despotismo, que está vinculado con los caudillos. Entonces, ¿quiénes son los caudillos? Los caudillos estuvieron en su apogeo en las primeras décadas de las repúblicas. El caudillismo como fenómeno político ha sido muy estudiado. Ha florecido generalmente en sociedades donde no hay instituciones fuertes y el liderazgo político se vuelve más bien de carácter personal. Se ha atribuido el poder de los caudillos a su personalidad, carismática. Más de esto parece un análisis un poco superficial. Los caudillos podían ser exmilitares, civiles, hacendados, de clase media, pero todos tenían en común no solamente apelar a la afectividad de sus seguidores, sino establecer relaciones clientelares y ser buenos conocedores de la idiosincrasia del pueblo. En momentos en que se inauguraba un proyecto político ajeno a las masas, podemos entender el atractivo que ejercieron los caudillos, quienes aparentaron compartir las mismas costumbres, hablar el mismo idioma y tener iguales valores que sus seguidores. El historiador John Lynch ha descrito a los caudillos como enemigos y, a la vez, agentes del Estado-Nación. Enemigos porque rompían el orden constitucional a cada paso, y agentes porque impulsaron la causa del Estado-Nación en localidades que, de lo contrario, hubieran permanecido indiferentes. Pasemos a nuestra sexta dificultad, y esa es la ruralización y privatización del poder político. Entonces, pónganse a pensar que con el desmantelamiento del Estado colonial y la crisis de legitimidad de la que hemos hablado,
El poder político abandona las ciudades y se traslada al campo. A esto por eso hablamos de la ruralización del poder político. Se convierte en un poder basado en lo rural. Y también se privatiza, pues pasa a manos de los hacendados, que constituían las élites de sociedades eminentemente agrarias. No en vano muchos de los tratados de paz firmados en el Ecuador en el siglo XIX tienen los nombres de las haciendas donde se realizó el tratado. Por ejemplo, los tratados de la Virginia, de Mapasingue, etc. En este sentido podemos hablar de un retroceso en lo político, pues con el gobierno del rey, los grupos subalternos, o sea, aquellos que no tienen el poder, como los indígenas, los mestizos, etc., los negros, tenían mayores posibilidades de obtener una sentencia objetiva e imparcial para sus causas, cuando el rey estaba en el poder. Luego de la independencia, el poder político pasó directamente a manos de los hacendados, quienes obviamente no iban a legislar en perjuicio propio. De ahí que frecuentemente los historiadores se refieren al Estado latinoamericano en el siglo XIX como un Estado oligárquico y terrateniente. Ahora hablemos del último desafío de los nuevos estados latinoamericanos, y este es el regionalismo. Y lo hemos titulado como una consecuencia de todos los otros desafíos de los que hemos hablado. Les voy a volver a enumerar los desafíos o los problemas. Hablamos de la crisis fiscal, de la recesión económica, de la crisis de legitimidad, el militarismo, el caudillismo, la ruralización y privatización del poder político. Todos ellos se conjugan en el problema del regionalismo. Entonces, si los caudillos eran regionales, si las élites tenían intereses contrapuestos, obviamente iban a surgir conflictos y fueron frecuentemente armados entre las diferentes regiones de cada estado. Tal fue el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que más bien debieron haberse llamado Provincias Desunidas del Río de la Plata, puesto que combatieron entre sí desde 1816 hasta la década de 1850. Imagínense en cuánto tiempo. Y en 1850 finalmente uno de los caudillos logró unificar a todas las provincias bajo la forma de la República Argentina. En Ecuador tuvimos en varias ocasiones durante el siglo XIX 3 gobiernos seccionales que desde Quito, Guayaquil, Manabí y Cuenca reclamaban ser el legítimo gobierno, razón por la cual se puede afirmar que el Ecuador estuvo en riesgo de desaparecer como Estado-nación en varias oportunidades en el transcurso del siglo XIX. Ahora vamos a concluir esta sección haciendo un balance y preguntándonos si la independencia fue un proceso positivo o si fue un proceso negativo. Y por supuesto esta pregunta hay que reformularla diciendo ¿para quién? ¿Para quién fue positivo y para quién fue negativa la independencia? Entonces, hablemos primero de lo que sí cambió con los procesos de independencia. Y uno de los cambios más importantes es que el sistema de castas que hemos estudiado en secciones anteriores desapareció, por lo menos ante la ley. Ahí donde los registros parroquiales anteriores a la independencia daban información acerca de la calidad del bautizado, si era casado, fallecido, mestizo, cuarterón, mulato, etc. A partir de la independencia se suprimió esta información por ser irrelevante. La calidad étnico-estamental ante la ley ya no era importante, ya no contaba. Sin embargo, el tributo indígena y la esclavitud no se abolieron en Ecuador y en muchos otros países de la región hasta décadas después de la independencia, contrariando todo el discurso ilustrado de los patriotas. Tal situación no fue exclusiva de América Latina. Thomas Jefferson, autor de ese hermoso documento que es la Declaración de Independencia Norteamericana, "We hold these truths to be self-evident that all men are created equal". Este mismo hombre fue propietario de esclavos hasta que falleció.
Hubo cierta movilidad social. Muchos de los primeros gobernantes fueron, por ejemplo, de calidad parda o mestiza, como el general Páez en Venezuela y Santa Cruz en Perú. Pero para los indígenas podemos afirmar que la situación no cambió mucho. Al contrario, si decimos que los hacendados tenían ahora el poder directamente, tal vez la situación de los indígenas empeoró con la independencia. Es interesante notar que cuando los patriotas quisieron abolir el tributo indígena en los primeros años de la República, las comunidades indígenas en Perú, Bolivia y Ecuador se rebelaron en contra de esa medida, que supuestamente los iría a beneficiar. La razón por ello es que querían mantener un pacto que anteriormente mantuvieron con el rey de España, el pago del tributo a cambio de que se les garantice la propiedad comunitaria de la tierra. Trataremos bastante este tema del problema de la tierra en la sección que viene, en el módulo 7. Y finalmente las relaciones de producción continuaron como en el orden colonial. Campesinos enfeudados, esclavos, peones, conciertos, etc. Como hemos mencionado anteriormente, en los países andinos, la esclavitud no se abolió hasta mediados del siglo, a pesar de que Bolívar había decretado la ley del vientre libre, es decir, que los hijos de los esclavos nacidos después de la independencia eran libres. Pero los propietarios de esclavos en Venezuela y Colombia lograron que se emitan leyes que exigían que estos libertos, o sea, estos niños nacidos de esclavos, trabajen hasta los 21 años supuestamente para devengar su alimentación y cuidado durante la niñez. Así que con eso concluimos esta sección del módulo 6 sobre los problemas en la formación del Estado. Muchas gracias.